Como la carne en la carnicería, está la interna del Frente Amplio. Y qué buen día para tener una entrevista con Óscar Andrade hoy, que participó ayer de la mesa política en donde se dieron a los bifes. Cepikoski, Guevara. Bueno, Vergara, Odone, García, Lorenzo y Ferreri. Estos son algunos de los economistas y dirigentes, cabezas de lista, que firmaron lo de Economistas por el No. Esto básicamente es una iniciativa de dirigentes economistas y economistas simplemente técnicos que se organizaron dentro del Frente Amplio para hacer una campaña contra el plebiscito de la seguridad social. Y yo simplemente quiero hacer una apreciación estética. ¿Qué? La manito del no es tipo, basta ya. Sí, ¿no? La lista 5. Sí. Yo quiero que en el chat digan si están en contra, a favor de esto y si lo leyeron. Obviamente que no, pero para eso escuchan Campaña del Miedo. Bueno. Que no lo vamos a leer, pero vamos a mencionar los principales 5 puntos. Sería muy interesante hacer una encuesta en el chat a ver quién va a votar el plebiscito y quién no, ¿eh? Bueno, el documento señala varias cosas, entre otras cuestiones, que el plebiscito que está proponiendo el PCNT y algunos sectores más de izquierda del Frente Amplio, de izquierda radical del Frente Amplio, equivaldría a aumentar el IVA de 21 a 35%. Vamos a estar hablando con Óscar Andrade sobre cómo se hace este cálculo, porque hay el PCNT y el Cuesta Duarte hacen otro cálculo, pero bueno, básicamente están hablando de una situación fiscal muy comprometedora en el caso de que se apruebe el plebiscito. Hay 5 puntos en los cuales hacen énfasis estos economistas. En primer lugar, que el plebiscito no consigue cumplir con su objetivo de poder jubilarse a los 60 años. La mayoría de los trabajadores seguirán sin alcanzar su jubilación a los 60 años, sobre todo lo de menores ingresos, especialmente las mujeres. Esto a raíz de que en general los sectores más pobres tienen menos años de aportes formales. Porque aunque bajen la edad a 60, no cambian lo de que a los 60 cuando tenés 30 años trabajados en blanco. Claro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si eso no se cambia, igual, aunque diga a los 60 te podés jubilar, sí, siempre y cuando tengas esos 30 años, que lo deja igual. El tema es que ahora es 65. Y que las mujeres y pobres son las que menos tienen chance de conseguir esos 30 años. El tema es que ahora con la reforma de la seguridad social del gobierno pasó a 65 y 35 de aportes. En realidad es más complicado jubilarse con 35 que con 30. De hecho, la reforma que había hecho el Frente Amplio en 2008 bajó de 65 y 35 a 60 y 30. Entonces, de todos modos, esto es una cuestión discutible. Lo que hay una realidad es que el programa del Frente Amplio habla de reducir la edad jubilatoria a 60 años, ¿no? ¿Y la van a reducir para vos? No lo dices, no, ¿te acordás de Luciano Polanski acá queriénddonos convencer de que estaba buenísimo trabajar hasta los 65? Hasta los 90, total, porque si no te... Sí, yo eso creo que tendría que ver con la casuística y con la cantidad de apoyo que recibe el plebiscito. Clipéenme esto para ver el año que viene. Para mí no bajan la edad el Frente Amplio cuando gane. Sí, la cuestión con este punto es que lo mismo que se le critica al plebiscito se le puede perfectamente criticar al programa del Frente Amplio, ¿no? Porque en ese punto el plebiscito y el Frente Amplio están muy alineados. El plebiscito propone bajarlo vía constitucional y el programa del Frente Amplio propone bajarla a 60 años vía diálogo social. Hay una diferencia con la forma, es una realidad, pero en materia de contenido, el objetivo programático sería el mismo. No, bueno, pero es importante que no sea en la Constitución, o sí, porque eso lo hace mucho más revertible. Yo qué sé, mañana descubren la cura para ser uruguayo y empezamos a vivir todos hasta los 90 y ahí lo podés cambiar mucho más rápido. Que vos dirías, igual, me quiero jubilar a los 60, aunque tenga 90, también es muy válido. Pero sí, una es más movible que otra. En segundo lugar, la crítica de los economistas dice que el plebiscito termina castigando a los trabajadores de menos ingresos por su efecto en el salario mínimo nacional y no logra cumplir la promesa de mejorar en un futuro las pasividades mínimas. La explicación de esto es que si vos indexás jubilación mínima al salario mínimo, entonces, para no tener más costo fiscal, un próximo gobierno puede bajar el salario mínimo para bajar la jubilación mínima. Claro, eso tiene que ver también con una definición política, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Hoy en día la jubilación, el salario mínimo se define discrecionalmente por el gobierno. La jubilación mínima, si está indexada, entonces obviamente implica que si vos movés una, movés ambas. Vamos a estar conversando con Óscar Andrade a ver cuánta discrecionalidad y casuística hay en esto, pero es... Explicándolo para gente como yo que no entiende tanto, vos tenés muchas perillas de la economía que podés ir moviendo para que no se te desmadre todo y no subir un precio y que no se pierda poder de compra. Entonces, si vos esas dos perillas las atás siempre sí o sí,
atás de mano un poco al gobierno eventual de turno, que puede ser uno que te gusta o que no te gusta. Entonces, si tiene que mover, es una gran perilla para mover, para ahorrarse plata. Entonces, si mueve una, mueve la otra. Y en vez de decir todos subimos nuestro salario mínimo y nuestra jubilación, no, baja todo. Bueno, Nico, me está preguntando acá abajo Oscar Andrade, que está en la puerta, ¿cuál es el número de puerta? Si me lo podés mandar por WhatsApp, te agradezco mucho. 2939. 2939, Oscar. Mándennos cosas. 2939, muy bien. Esto es producción al aire. En tercer lugar, el plebiscito prohíbe el ahorro individual y promete pasividades cuyo pago no se va a poder sostener a futuro. Esto básicamente porque si sale mucho pagar las pasividades, el sistema va a quebrar. Esto es lo que los economistas dicen. En cuarto lugar, el plebiscito tiene impactos negativos inmediatos y compromete seriamente la capacidad del Estado de destinar recursos a otras políticas prioritarias. Esto es básicamente porque dicen, si vos aumentás jubilación mínima, no podés, por ejemplo, hacer una gran inversión en primera infancia. Lo que después hay dirigentes como Oscar Andrade que lo va a decir es que en realidad en Uruguay, si vos aumentás la jubilación mínima, también baja la pobreza infantil, porque no es que hay niños pobres y viejos pobres en casas diferentes, sino que en general la merienda del niño es a veces paga con la jubilación del abuelo. No tiene sueldo el niño. Claro. Vive en una casa con sueldo pobre. De hecho, la discusión sobre pobreza infantil en realidad es analítica, no es sustancial en el sentido. Bueno, ahí la compliqué un poco, pero sí, ¿no? Básicamente no es que justamente los niños no tienen suficientes ingresos ellos, porque el niño no tiene ingresos. O sea, no hay niños pobres, sino hogares pobres con más niños. Es eso, exacto. Bueno, sigamos. Y en cuarto lugar, dice que el plebiscito convierte en intocables los privilegios de la caja militar, algo que también los defensores del plebiscito dicen que no es cierto. Lo estaremos nuevamente. Sí, bueno, en la nota de nuestro amigo Martín Tocar, que hace mucho no viene, Lo extraño horrible, que muy buena, muy a fondo de todo el análisis de todos los actores sobre esto, decía que de un lado, o sea, yo leí los argumentos de a favor y en contra que están ahí como hilvanados en la nota y no hay chance. O sea, te dicen, los que están en contra te dicen, o sea, no hay dos interpretaciones, siempre es la más favorable a la persona, y la más favorable a la persona es que no se puedan tocar los privilegios. No, perdón, eso estoy hablando del tema de las pensiones que se equiparan al salario mínimo. Si es por persona o si es por sí, por en pensión. Esto lo que pasa es que quedan como el 2018, esto lo podemos hablar con el Boca. No se puede innovar, él nos va a decir, no, dice que se puede innovar, pero se puede innovar a partir del 2018, o sea, que sí, diría que lo último que se tocó de la caja militar es cómo va a quedar, más que eso no se puede tocar. Nos va a decir, supongo, tipo, bueno, pero miren que se tocó bastante. La gente no piensa que se tocó bastante. Lo tuiteó ayer, de hecho. Sí. A eso me refiero. Es verdad que sigue siendo una caja con muchos privilegios todavía, más allá de cuánto se haya parcheado en el medio. También es verdad que la reforma más profunda estuvo trancada por Darío Pérez, el diputado 50, que no llegó y que ahora está en el Partido Nacional. Pero bueno, quedó como quedó. Seguimos adelante porque creo que de esto vamos a hablar mucho con el Boca. Capaz que prefiero tocar otros temas. Yo quiero ir al otro gran tema, que no es la retirada de Suárez, sino que es el archivo de parte del caso Marcet. Sí. Que creo que es el otro gran tema que estuvo moviendo un poco la discusión pública nacional. Fiscalía está trabajando en dos causas en el caso Marcet. La primera, que fue archivada, es respecto a identificar responsabilidades jurídicas en la entrega, en el procedimiento de entrega del pasaporte. Es decir, si hubo un vicio de forma respecto a las atribuciones que se dio Cancillería y el Ministerio del Interior para otorgar este pasaporte en las condiciones que lo otorgó. Y Fiscalía entiende que no hubo vicios de forma porque se ampararon en el decreto 129 del 2014, que no impide a los uruguayos, a los ciudadanos uruguayos, acceder al documento pese a poseer antecedentes penales en el país. Es decir, lo que Fiscalía dice ahora es que era legal, básicamente, darle el pasaporte a Marcet si vos querías interpretarlo por este lado. Luego hay otra parte que es más política, que es, bueno, capaz que también te podías amparar en otro artículo, en otro decreto, como para trancarlo un poco. Sí, pero legalmente no fue ilegal eso. Sí, resumiendo, bueno, ¿se acuerdan de todo el puterío que se llevó, cúpulas de 2 ministerios, cuando surgió todo lo de Bustillo, Heber, Carolina H? Fue, la verdad, top moments de la política del año pasado. Todo eso,
una de las discusiones era, ¿había que darlo o no había que darlo el pasaporte? Por lo menos lo que se decidió es que se podía dar, que estaba bien, o tal vez que sí, que había que darlo, que él tenía derecho a la identidad y eso incluía el derecho a tener su pasaporte, etcétera, etcétera. Pero en el archivo también dicen que en realidad igual sí se ocultaron cosas, se mintieron, se omitieron, pero eso no es delito. Entonces, por eso el juez dice que bueno, archivó la causa. Lo que no quiere decir que no podamos seguir enojados y exigiendo que se nos mintió o se nos ocultó, o se les mintió al Parlamento, porque también hubo una interpelación por todo esto, de cuántos sabían quién era Marcet, si era un narco peligroso, si se mandaron un moco, porque es como, bueno, le dieron el pasaporte, pero podrían haberle dicho, no, ¿sabes qué? Lo tenés que ir a buscar en otro país, y ahí lo esperaban, y ahí o sea, que se les escapó la tortuga, se les escapó, mintieron, pero mentir no es delito. Para ustedes, mentirosos, espero que estén felices. Gran día para los hombres. Gran día para los hombres, que mentir no es delito. Pero sí, esa es la conclusión de lo que llegó. Y ahora va a haber o sea, sigue la investigación, no de eso, o sea, ya se laudó que, bueno, había que darle el pasaporte o estuvo bien dado, pero falta el tema de destrucción de documentos, que se acuerdan que la Fluff, asesor de la calle, que quedó echado, pero ahora está trabajando para Álvaro Delgado, porque todos los echados por corrupción vuelven, él le había indicado a Carolina H., que lo grabó y que guardó las capturas, que destruyera los documentos, o sea, no, destruyó los documentos y le dijo, bueno, tráemelos de vuelta porque los destruí. Con Maciel también le indicó que perdiera el celular, todo esto para encubrir esto que bueno, se acaba de laudar. Sí, esa es una nueva causa. Hay como dos patas en este caso. Una pata es justamente si había vicio de forma en entregar el pasaporte, la justicia dijo que no, y hay toda otra pata que tiene que ver con el procedimiento en el cual el gobierno elige encubrir ¿por qué toma esta definición que no era ilegal? ¿No? O sea, eso es algo muy curioso, que el gobierno termina implicado legalmente por tapar algo que no es ilegal. ¿Por qué? Porque también hay una dimensión que es la casuística, que es la discrecionalidad política, en donde vos, como siempre dice Fer, tenés varias perillas. Entonces, si vos querés trancar un pasaporte, porque vos sabés que Paraguay ya estaba buscándolo, que había mucho indicio, había información de que era un narco pesado y peligroso, esto lo sabía el gobierno. Entonces, ¿por qué si vos sabías esto, no tomaste la enmienda política de intentar frenar un poco eso, como para, bueno, desde Interpol hablar con otros países, hacer una movida diplomática? Porque la política justamente es el arte de lo posible y no simplemente la aplicación de la normativa legal. O sea, para eso están los abogados, ¿no? La política justamente está para jugar con la aplicación de lo legal, a favor de lo legal obviamente, pero con principios políticos, con ética. Entonces, en segundo lugar, queda abierta esta parte de, bueno, ¿fue ilegal la destrucción de documento público en una reunión en la cual participó el ministro del Interior, el viceministro del Interior, el canciller, la vicecanciller, el asesor de comunicación presidencial, y una reunión por la cual el presidente dijo que pasó a saludar? Es de donde viene ese famoso gag. Saludar. Es de esa reunión, dijo que estuvo 2 minutos. En esa reunión, ahora Fiscalía está investigando si se cometió un delito por la destrucción de un documento público, con el antecedente de que ya Fiscalía se pronuncia respecto a que el gobierno le ocultó información al Parlamento, ¿no? O sea, ya el fiscal que dice fue legal la entrega del pasaporte dice también, ojo, porque acá no es penable en materia legal, pero sí es penable en materia más moral, tal vez, o como apreciación de competencia de la separación de los poderes. Estuvo raro y estuvo mal, por algo que lo dice el fiscal, por escrito, que el gobierno haya elegido, se haya organizado en una reunión para ir a mentirle al Parlamento, en donde se le dijo que no tenían información sobre quién era Marcet, y luego aparecieron chats en donde ya sabía quién era Marcet. Sí, estuvo muy bueno, tipo, bueno, si no me preguntaste exactamente eso, sí, jodete, yo no tengo por qué decírtelo. Sí. Para cerrar este tema, yo tengo algunos de los comentarios que efectivamente hizo el gobierno en la interpelación y posteriormente en la interpelación en 2022. Bustillo dijo: ¿quién sabía quién era Marcet? Para nosotros era un futbolista uruguayo de los tantos que hay, ¿no? LOL. Y aparte tampoco era tan buen futbolista como para conocerlo como futbolista, ¿no? Claro. Después Heber dijo: no era la noticia ni las pruebas que la justicia tenía para actuar, es decir, como que no habían elementos como para pensar que Marcet era un narcotraficante pesado y peligroso, que es lo que en realidad por abajo se estaban diciendo. Y después
a los días de la interpelación, la calle Pou le preguntan, che, ¿pero ustedes sabían que era Marcet? Y dice, no es cierto que los ministros le hayan mentido al Parlamento, estoy cansado ahora, se me puede ir un poco la precisión, pero no es verdad que se le haya faltado la verdad al Parlamento. Bueno, ahora viene un fiscal y dice, sí, se le faltó la verdad al Parlamento y hay que ver si hubo delito en la destrucción de los documentos públicos, que fue parte de lo mismo de ocultar la información al Parlamento, ¿no? O sea, esto era para ocultar la información a la justicia.